Hola familia Oralnet, carillas, ¿cuándo sí y cuándo no? Las carillas son un tratamiento estético que consiste en colocar como una especie de fundas en la cara vestibular, o sea, en la parte de adelante de los dientes, y que se busca con esto mejorar la forma, el tamaño, el color, la textura y en algunos casos posiciones de los dientes. Entiéndase que cuando hablamos de posiciones de los dientes no quiere decir que si un diente lo tengo completamente torcido o rotado, lo voy a mejorar con una carilla. Sí lo puedo mejorar, sí se puede hacer, pero no es lo ideal hacerlo. Entonces, si pensamos en mejorar posiciones con una carilla, tienen que ser casos específicos, casos puntuales y ligeros cambios de posición de esos dientes. Como están tan de moda los llamados diseños de sonrisa, y las carillas hacen una parte fundamental de ese diseño de sonrisa, quiero explicarle un poco acerca de las diferencias que hay en las carillas, qué se hace, qué no se puede hacer. ¿Listo? Lo primero que quiero contarles es que para hacer una carilla o hacer una carilla se puede hacer en dos tipos de materiales. Uno es en porcelana y el otro es en resina. La resina es aquella con la que normalmente hacemos las calzas blancas en los dientes. Esas resinas se hacen directamente en el consultorio, mientras que las carillas en porcelana tienen un proceso en el laboratorio. Esa es la primera diferencia entre unas y otras. ¿Cuál es la otra diferencia? La diferencia en durabilidad. Las carillas en resina tienen un promedio de vida de 5 o 6 años más o menos. Las carillas en porcelana tienen un promedio de duración mucho más largo. Estamos hablando de alrededor de 10 años, incluso a veces hasta 15 años. Entonces también es una diferencia bastante grande entre unas y las otras. Las carillas en resina, como no llevan un proceso de laboratorio, entonces el costo es mucho más bajo que las carillas en porcelana. Si hablamos entonces en un promedio de costos, las carillas en resina son más económicas. Digamos que haciendo como un sondeo, pueden estar alrededor de entre 250.000 y 500.000 pesos por cada diente que se le haga una carilla en resina. Mientras que en porcelana puede estar en un promedio de costo entre 1 millón de pesos y 2 millones de pesos. ¿Por qué puede haber tanta diferencia? Pues porque eso depende de la experiencia del profesional, el tiempo de estudio del profesional, o sea, la experticia que tenga ese profesional, sus instalaciones, los materiales que utilice, la tecnología que utilice. Todo eso influye en el por qué unos pueden cobrar 250 y otros pueden cobrar 500.000 pesos. Es más o menos el promedio que pueden encontrar en el mercado de costos de las unas y de las otras. Otra diferencia es que en el proceso de realización de las carillas, como las carillas en resina se realizan en el consultorio, básicamente necesitan de 2 citas para hacerlas. Una primera cita donde se toman unas impresiones, se hace como un estudio y se toman las impresiones para sacar un modelo y hacer un encerado diagnóstico, el cual me va a ayudar a mí en la siguiente cita, hacer las resinas directamente en la boca del paciente. Y en cambio, en las carillas en porcelana, además de esa primera cita donde vamos a tomar impresión, donde vamos a hacer una planeación inicial, tenemos que una segunda cita donde hacemos la preparación de las carillas, donde tomamos una impresión definitiva, la cual se va a ir al laboratorio y van a volver las carillas. Entonces toma un promedio de 3, máximo 4 citas. Entonces la diferencia también, ¿listo? Otra diferencia fundamental es que en el proceso o en la realización de las carillas en resina es muy importante que el operador, o sea, el profesional, tenga experticia en el manejo de los colores, de las formas y de las texturas para que queden muy naturales. En las carillas en porcelana, pues digamos que la experticia en cuanto a color la debe manejar el laboratorista dental, que es el que va a hacer eso, siempre guiado por el profesional. Por eso es muy importante que nosotros como profesionales también entendamos
mucho de la parte de laboratorio. Otra cosa que debemos tener presente es muy importante, es cuando nos dicen es que te hacemos una carilla sin desgastarte tu diente. Miren, eso es falso. ¿Por qué? Sí hay que hacer un desgaste, en algunos casos muy mínimo. El mínimo desgaste que uno tiene que hacer en el diente para poder colocar una carilla y obtener un resultado óptimo en cuanto principalmente a color es de 0.3 milímetros. Es poquito, sí, aunque en el diente no es tan poquito, pero igual siempre hay que hacer un mínimo desgaste. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una carilla sin hacer un desgaste en el diente, sino que sobre nuestra superficie de nuestro diente completo colocamos ya sea la carilla en porcelana o la carilla en resina, vamos a generar lo que llamamos un sobrecontorno. Ese sobrecontorno va a generar acumulación de placa y puede generar una caries posterior por debajo de la carilla, o sea, en el diente natural. Ese sobrecontorno lo podemos observar muy claramente en esos pacientes que se hacen esas carillas que se ven como gordas, como, oye, se le ven los dientes como muy gordos y la encía la tiene roja. Ay, qué bonito está el color de la encía rojo. No, el color de la encía rojo me indica a mí que algo está fallando. Entonces, por eso siempre debe haber, así sea un mínimo desgaste. Ahora, si los dientes están muy manchados, si son demasiado amarillos y no podemos hacer un aclaramiento previo antes de colocar de preparar para hacer esas carillas, el desgaste tiene que ser mayor, porque acuérdense, o les recuerdo, les cuento, que las carillas o la porcelana es muy traslúcida. Entonces, eso es hablando en cuanto a las carillas en porcelana. Son muy traslúcidas, entonces van a dejar ver lo que está detrás de ellas, o sea, la base de mi diente. Y si ese diente está demasiado amarillo, pues se va a traslucir y no vamos a generar el color o no vamos a obtener el color blanco que generalmente queremos. Ahora, ¿en qué casos podemos hacer unas carillas? En diastemas. Acuérdense que en otro video les hablé sobre qué son los diastemas y cómo se pueden solucionar. En pequeñas fracturas en los bordes de los dientes o se me fracturó un pedacito del diente, en ese caso también podemos hacer carillas para mejorar forma y mejorar contornos. También existen algunos casos en que los dientes no tienen los mismos tamaños. Por ejemplo, este lateral no es igual a este lateral. Entonces, para mejorar y para alinear y para dejar iguales esos dientes también es necesario y muy indicado colocar una carilla. También otra indicación es cuando tenemos resinas o muchas resinas en los dientes anteriores que ya están desadaptadas, que ya están viejas. Al retirarlas y si hay todavía suficiente tejido dentario, también está indicado colocar carillas. ¿Cuáles son las contraindicaciones o cuándo no es el tratamiento ideal colocar una carilla? En casos de malposiciones muy severas o muy marcadas de los dientes. En esos casos es mejor realizar una ortodoncia. Algunos pacientes consideran que hacerse un tratamiento de ortodoncia es más costoso que hacerse un tratamiento de un diseño de sonrisa con carillas. Les cuento que no es más costoso, sale mucho más económico hacerse un tratamiento de ortodoncia que hacerse unas carillas para mejorar la posición de un diente o de varios dientes. Obviamente, pues sí, con la ortodoncia nos vamos a demorar un poquito más, va a ser un poquito más incómodo, pero va a ser más conservador para sus dientes. Acuérdense que siempre tenemos que desgastar dientes, en una ortodoncia no desgastamos dientes, sencillamente vamos a mover todo el conjunto del diente y raíz, para poder mejorar esa posición de los dientes. Por eso, si tienen los dientes demasiado torcidos, por favor no piensen en realizarse un diseño de sonrisa. Piensen primero mejor en hacerse una muy buena ortodoncia, que de pronto con solamente eso puede ser un excelente diseño de sonrisa. En dientes sanos que con solamente un aclaramiento para mejorar el tono del color es suficiente para mejorar esa sonrisa. En esos casos, realmente yo personalmente se los digo, no les voy a hacer unas carillas. En casos donde hay mordida profunda, ¿qué es la mordida profunda? Es esto. Ponen una foto, por favor. Una mordida profunda es cuando los dientes de arriba sobrepasan demasiado los dientes de abajo y no se ven. ¿Qué pasa con eso?
cuando tenemos ese tipo de mordidas es mucho más fácil que se fracturen unas carillas. Entonces, en esos casos no es recomendable colocarlas. En dientes que estén muy dañados o muy fracturados, si más del 50 al 60% del diente ya no existe, no es recomendable hacer una carilla. Es mejor ya pensar en hacer coronas completas del diente, porque las carillas no le van a funcionar muy bien. Ahora, ¿cuáles son los cuidados que debemos tener cuando tenemos carillas? Lo primero y lo más importante, la higiene. Si mantenemos una muy buena higiene con el uso del cepillado y el uso de la seda dental, vamos a extender la vida útil de esas carillas. Entonces, principalmente higiene. También debemos mantenernos en control con nuestro odontólogo. Cada 6 meses, cada año, ir a control, especialmente si las carillas son en resina. Normalmente uno debe ir más o menos un promedio de cada 6 meses a hacer un nuevo pulido de esa superficie de esas carillas en resina y un nuevo para darle una textura y para darle un brillo a esas carillas. Las de porcelana no necesitan nuevamente hacer esos pulidos, pero sí estar en control constante para mirar que no estén desadaptadas, que la encía esté sana, que haya una buena higiene, para así extender la vida de estas. Otra recomendación importantísima es no usar los dientes para cortar las cosas, por favor. Si vamos a desgarrar un pedazo de carne, por favor recuerden que tienen carillas que les han costado dinero, ya sean en porcelana o en resina, especialmente si son en resina. Por favor, llevar los alimentos cortados a la boca, de no romper cosas con la boca, que tenemos esa costumbre, todos tenemos esa costumbre que vamos a abrir un paquete de algo con los dientes de adelante. Entonces, evitar este tipo de hábitos. Y también es muy recomendable, dentro de los cuidados de las carillas, el uso de un protector bucal, ya sea nocturno, ya sea si practican algún deporte de contacto en el cual puedan tener de pronto un contacto y podamos fracturar nuestras carillas. Entonces también es recomendable en algunos casos el uso de protectores bucales. Bueno, espero que les haya gustado la información que les di acerca de las carillas y les haya quedado mucho más claro también este tema. Igual, si tienen preguntas, háganlas y con gusto les estamos contestando, les estamos resolviendo todas sus dudas. Recuerden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para siempre estar pendientes y no perderse de ninguno de nuestros videos. Recuerden seguirnos también en redes sociales, en Facebook, en Instagram, y recuerden que en OralNet Clínica Dental van a encontrar la conexión con su sonrisa.